Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Espero tengan chance de escucharme. Si no es en vivo, pues ojalá y lo estén escuchando, aunque sea ya grabado. Hoy es jueves 22 de octubre del 2015. Pues miren, en estas épocas estamos viendo que se acerca una festividad que es el Día de Muertos. Es un tema muy polémico. Cada quien tiene una percepción de lo que es la muerte. Cada cultura, cada religión, cada país, en cada época distinta también. La muerte es una manera también de ver la vida. Mucha gente vive su vida porque sabe que existe la muerte, sabe que existe otro pasaje al más allá, ¿no? La muerte da sentido a la vida, pero la vida, con su vertiginoso remolino de emociones, amores y encuentros, tiende a hacernos difícil de comprender y aceptar la muerte, aunque difícilmente se vive sin morir un poco cada día. Se vive y se muere, y todo mundo sabe que ambos caminos son inevitables, quizá porque no se trata de una disyuntiva, sino de una única ruta. Desde las más antiguas civilizaciones, las personas se han encargado de darle una explicación a todo aquello que no podían controlar por medio de los mitos. Estas historias que narran las razones por las cuales surgen ciertos fenómenos que se presentan en el mundo. En el caso de la muerte, esta no ha sido la excepción. A lo largo de la historia, cada cultura ha construido sus propias creencias y con ellas las ceremonias que las acompañan y que generalmente, al igual que los mitos de la antigüedad, están relacionadas con la religión. En la actualidad, la inquietud ante la muerte sigue presente y con ello en todo el mundo se encuentran creencias y tradiciones alrededor de ella, las cuales están relacionadas a las diversas formas en que la gente tiene ese modo de actuar cuando se les presenta. En México, la ideología que se tiene con respecto a la muerte está entrelazada por la influencia de los pueblos de Mesoamérica que habitaron el territorio y por la cultura occidental, como lo es actualmente. La unión de las diferentes civilizaciones hace que la visión ante la muerte sea diferente a la de otros lugares y por lo tanto las reacciones y la manera de vivir el duelo sea una causa única como tal. Como les he comentado, me gustaría empezar primero por lo que es el México prehispánico y la percepción de la muerte en aquellos siglos. Es importante saber de dónde venimos y el paso de esa conquista de los españoles que implementaron otro tipo de ideologías y otra religión, y actualmente cómo nos encontramos. Estaré a lo largo de otros dos programas, explicando la percepción de la muerte para nosotros como mexicanos, desde que estaba el México prehispánico y después ya con la conquista española. Hablaremos también de los años 20, 30 y 40, cómo se vivía la muerte. Y hablaremos también actualmente cuál es la percepción y pudiéramos atrevernos a decir cuál es la tendencia en los próximos 20 o 40 años, cómo la gente podríamos vivir lo inevitable. Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica se caracterizaban por ser culturas cosmológicas. Las explicaciones que tenían con respecto a los fenómenos naturales estaban siempre relacionadas con el universo y se creía que los rituales que se realizaban eran esenciales para él. En el caso de la muerte, ésta se convertía en ayuda para el cosmos, es decir, había un equilibrio en el universo cuando alguien moría y se pensaba que la sangre servía para el mantenimiento del mundo. De hecho, los símbolos que se utilizaban para representarla eran los mismos de la tierra. Digamos que los muertos llegaban a ella para servirle.
Como muchos pueblos del mundo, estos también construyeron un cuerpo de creencias religiosas para explicar el origen y la estructura del cosmos, así como para justificar el papel que la humanidad juega en el mantenimiento del orden de esta realidad. Su religión de los pueblos mesoamericanos era politeísta, y a diferencia de algunas civilizaciones de Occidente, las culturas precolombinas creaban a la naturaleza junto con sus dioses. Los dioses de la muerte estaban representados por medio de calaveras. De hecho, la muerte para estas culturas era identificada por medio de la imagen de una calaca. Se darán cuenta ustedes que ellos utilizaban las mismas cosas que existen aquí en la tierra, como el dios de la lluvia, pues representado obviamente por la lluvia, el dios del sol, la muerte pues obviamente por una calaca. No iban a poner símbolos más fantásticos o fantásticos, por decirlo, ¿no? Eran muy realistas nada más en ese aspecto. El dios de la muerte de los mayas recibía el nombre de Yum-Kimil, el señor de la muerte, que es su significado, y era representado con la imagen de un cuerpo humano esquelético, o bien mostrando signos de putrefacción, como vientre hinchado, emanación de aromas fétidos por la nariz o por el ano, o partes oscurecidas que indican la descomposición de las carnes. También estaba con collares, pulseras formados por cascabeles en forma de ojos con las cuencas vacías y un tatuaje parecido al signo que actualmente conocemos, que es el porcentaje. Esto estaba en el rostro también principalmente. Los mayas, por ejemplo, el inframundo para ellos era un trayecto seguido por el sol durante la noche, además de ser el lugar por donde atravesaban los difuntos o llegaban para siempre. Además del sol, existían diferentes lugares a los que podían llegar las personas que fallecían, lo cual se encontraba en relación al tipo de muerte que habían experimentado. A diferencia de las creencias cristianas, estas culturas no creían que existiera un destino desafortunado después de la muerte y que éste estuviera determinado por el comportamiento del sujeto durante su vida. Para el pueblo mexica, y como veremos más adelante les estaré dando un poquito más detalles, para los mexicas los que morían podían ir a uno de los 3 lugares en los que se creía, dependiendo de las causas de su fallecimiento. Si la muerte era por enfermedad, ellos iban a un lugar sin luz y sin ventanas, sin la oportunidad de salir de allí. Si morían ahogados o por enfermedades contagiosas, iban al paraíso terrenal, donde había mucha comida y diversiones. Cuando morían en batallas o las mujeres morían durante el parto, iban al cielo donde vive el sol. Las culturas precolombinas creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba al desprenderse del cuerpo. Para ellos la muerte no significaba fin de la existencia, sino un cambio, encontrando que este pensamiento mantiene una similitud con la ideología de las culturas de Oriente, básicamente pues China y Japón, ¿no? Los mayas envolvían a sus muertos en una mortaja y llenaban su boca de alimento. Lo hacían con el fin de que el muerto llegara al más allá con herramientas para poder sobrevivir en aquel mundo, ¿no? Los cuerpos eran incinerados o enterrados en las partes de atrás de las casas o en las fosas comunes. Los aztecas también incineraban o enterraban los cuerpos de sus difuntos, aunque las prácticas dependían también del estrato social al que pertenecían. Las personas eran enterradas con la ropa y las joyas que tenían. Las cenizas de los que eran quemados se introducían en ollas y en ellas las joyas que eran de su propiedad. Otra tradición era la de hacer cantos, además de comer y beber durante el transcurso de la ceremonia. Algo muy parecido a lo que actualmente tenemos, que en una ceremonia, en un velorio, pues seguimos con la fiesta, que es pues un poco tomar alcohol, platicar con los familiares, un poquito de ceremonia, un poquito esa fraternidad que nos caracteriza, ¿no?, como mexicanos.
En México, las ceremonias rituales dedicadas a los muertos se practican desde antes de la llegada de los españoles en tierras mexicanas. El culto incluso hay un dato que dice que desde 1800 antes de nuestra era se pueden llevar ya estas prácticas con estas culturas. Dentro de la cosmogonía de las culturas de México se encuentran las fiestas de la celebración a los muertos. Este tipo de celebraciones eran muy comunes en estas culturas. No es cualquier cosa. O sea, no es como hablar de los aztecas nada más en el aspecto político, ni nada más en el aspecto arquitectónico. O sea, la muerte abarcaba gran parte de la cultura prehispánica. Por ejemplo, el calendario azteca contiene 18 meses, de los cuales 8 meses estaban relacionados con festividades en honor a los muertos. Es como si aquí el 2 de noviembre, Día de los Muertos, lo festejáramos 6 veces al año o más, ¿no? Así que estaba muy extensa esta parte de las costumbres y ceremonias para la muerte. Los mexicas tenían 2 tipos de ritos funerarios, siguiendo un poquito con esta civilización. Era la incineración y el entierro. Por ejemplo, los muertos comunes simplemente se incineraban, digamos toda la prole, ¿no? Y se les envolvía con telas en posición fetal, obviamente antes de ser incinerados, y se les ponía una máscara. Las cenizas se guardaban en una urna y se les ponía un trozo de jade como símbolo de vida. El entierro, que estaba destinado a los altos funcionarios y a los soberanos, por ejemplo, a ellos se les ajuareaba lujosamente con joyas y máscaras funerarias, y en la boca se depositaba una piedra que reemplazaba a un corazón verdadero, por decirlo de algún modo, para que tuviera vida en el más allá. Durante el periodo clásico, hacia el primer milenio de nuestra era, las representaciones de cráneos esculpidos como el marcador de piedra teotihuacano indican que la muerte fue pensada como símbolo de espacio y de tiempo, punto de ubicación de los rumbos del universo y signo calendárico. Quizá señaló el extremo limítrofe del cosmos. De acuerdo a la leyenda de los soles y la creación del hombre, los seres humanos actuales fueron hechos de los despojos de los muertos en etapas anteriores. Por ejemplo, Quetzalcóatl, dios celeste, bajó al Mictlán, que era un inframundo habitado por el dios descarnado Mitlantecutli, para buscar los huesos preciosos. Luego de molerlo, Quetzalcóatl se sangró junto con varios dioses y nació el hombre, por cuyos sacrificios vivirían las divinidades. La teogonía india no solo explicaba el origen del universo y del hombre, sino que regía las conductas humanas en todo momento. El agua era un elemento nodal en las culturas mesoamericanas. Se utilizaba en los ritos desde el nacimiento, se utilizaba en los ritos también de supervivencia. El líquido era, digamos, un vehículo que propiciaba esta cosmología armónica para la protección de la civilización. El inicio y el final de la vida humana se sellaba con agua, era lo que pensaban estos mexicas. Hacía resplandecer el corazón al nacer, purificaba y fluía, y sustentaba y apoyaba al hombre. En la muerte lo despedía. El cuerpo se incineraba, pero el alma, la otra parte de la naturaleza humana, viajaba al sitio final, límite del cosmos y espacio de la divinidad. Como podemos escuchar, existe mucha energía positiva alrededor de este tipo de ceremonias, porque la muerte, desde antes de que una persona llegara a este mundo, ya se les estaba brindando